buenos días. Queremos darles una bienvenida especial a esta transmisión. Hoy estoy muy bien acompañada y juntos queremos decirles ¡Feliz Día del Padre! Gracias por su amor. Gracias por su ejemplo. Gracias por cuidarnos. Gracias a Dios por sus vidas y por usarlos en esta labor tan especial de ser padres. Hoy queremos tener un momento en esta transmisión para hacerles un sencillo pero especial reconocimiento y dar gracias al Señor por cada uno de ustedes. También queremos dar una bienvenida especial a las personas que se conectan recientemente con nosotros y decirles que estamos para servirles. Por favor, escríbanos al WhatsApp para contarles lo que tenemos en la confra para cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tiempo para cantar a Jesús, tendremos el tercer episodio de la serie La vida es mejor conectados y terminaremos con el mismo mensaje adaptado para nuestros niños, al mejor estilo de Aventura Confra y Petit. Así que disfrutemos de este tiempo, que son aproximadamente unos 60 minutos. Cantémosle al Señor. Sí. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Jesús de las tinieblas, Cristo exaltado estás. Cristo exaltado estás. Poderoso,
las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.
el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, en el valle de tinieblas vas frente de mí, Dios, camino en la tormenta mirándote a ti. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, Dios, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Gracias a Dios por este tiempo en el que por medio de la música podemos reconocer quién es Dios y nuestra necesidad de Él. Queremos celebrar a los padres porque en la Confra Unicentro valoramos el trabajo de ellos, valoramos la familia y por eso hemos preparado el siguiente homenaje para ustedes. Esperamos que lo disfruten.
Hoy es un día muy especial. Los papás de la Confra merecen ser celebrados. Ellos han marcado nuestra vida y por eso queremos preguntar cuáles son esas enseñanzas que han dejado huella. Mi papá me enseñó que Dios me creó una mujer fuerte, una mujer valiente y capaz. Es que nunca me rindo cuando tengo que hacer un trabajo. Sé positiva, que va a ser un grandioso día. Que si tú respetas a los demás, ellos también te van a respetar a ti. Y que debes socializar más en tu vida. Es calma, que significa que no seamos tan apurados con las cosas. ¡Feliz día, papá! La enseñanza que me da mi papá es que jamás nos apartemos del Señor. ¡Alegría! ¡La chimenea! Te amo. I love you, Daddy. Es a ser paciente con los planes de Dios. La enseñanza que tengo de mi papá es que guarde mi corazón y tome buenas decisiones porque ya estoy grande y pues a la larga me acordaré de él cuando empiece a vivir mi vida. Mi papi me enseñó que si quiero hacer las cosas, pues que las tengo que hacer bien. Me enseñó a hablar inglés. Comer muy rico. Me enseña que siempre hay que ayudar a la gente, aunque no te den algo a cambio. No decir mentiras. Y una enseñanza que nos ha dado siempre es de mantener el equilibrio, o sea, siempre antes de tomar una decisión, pensar bien en las diferentes variables. Lo que más me enseña es portarme bien con mi hermanita. Papá me ha enseñado a confiar en los demás y amar a los demás. Listo. Ellos siempre tienen frases célebres. Por eso preguntamos, ¿recuerdas alguna? A veces yo me olvido de orar cuando como y mi papá me recuerda. ¿Alguien oró? Siempre me dice que sabías, Emi, que te amo mucho y eso es lo que más me encanta. Una frase célebre de mi papá es cuando uno llega a la casa y él siempre le dice, ¿qué quieres, mi amor? Es un hombre muy servicial. Y él me dice, en las escaleras no se juegan. Mamita, cuida tu salud, por tu familia, por nosotros. La disciplina hace al maestro. Gracias, papá. Tu legado es maravilloso. ¡Feliz día! Alguien una vez dijo, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Así es, fuimos creados para relacionarnos unos con otros. Porque es allí donde el carácter se ve formado, desafiado. Es allí donde la fe encuentra su mayor reto cuando se vive en comunidad. Una comunidad que busque a Jesús y su palabra de corazón. Que esté unida por la amistad y que sea de influencia con su fe. Una comunidad que tenga la convicción de que la vida es mejor conectados. La vida es mejor conectados. Seguimos con esta serie, hoy con nuestro tercer episodio. Hemos venido hablando de que la vida es mejor conectados, por eso los círculos son mejores que las filas. Ese fue el tema de nuestro primer episodio. Hace 8 días, Jairo Ricardo nos habló de la amistad, lo fundamental, lo clave que es tener relaciones significativas, profundas en esta tierra. Más aún en estos tiempos de tanta necesidad. Hoy queremos hablar que la vida es mejor conectados con Jesús y su palabra.
Vivir conectados con Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene respuestas a los dilemas humanos. Usted me dirá, ¿tiene respuestas para las cuentas que tengo por pagar? ¿Tiene respuestas para los problemas que tengo con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con el vecindario, con la familia extendida, con mi salud, con la muerte? Sí, la palabra de Dios tiene respuestas a las dificultades, a los dilemas, a los cuestionamientos humanos. Y no solamente a esas necesidades tan sentidas, tiene respuestas profundas y trascendentales a aspectos mucho más importantes que afectan a esas necesidades sentidas que muchas veces nos agobian. Vivir conectados con Jesús y su palabra. Y Jesús habló acerca de esto. Y lo hizo a través de una parábola muy conocida. La parábola del sembrador, que de pronto algunos la han escuchado, pero si no, hoy es una gran oportunidad. Las parábolas son sencillas, pero son sencillamente profundas. Tan profundas que un autor, un exégeta, hablando de las parábolas, dice lo siguiente, dice, las parábolas son la delicia del principiante, pero son la agonía del experto. Tratando de decir con esto que cuando una persona se sumerge en las parábolas, las estudia con detenimiento, uno encuentra una gran riqueza que transforma la vida. Qué bueno sumergirnos en las parábolas. Las parábolas son comparaciones, analogías, donde Jesús, de una manera magistral, el maestro de los maestros, coge algo que es tan conocido por la gente para llegar a aspectos desconocidos, trascendentales para la vida humana. Y Jesús, hablando de esto de la palabra, la enseñanza, Él hablándole a una multitud, el texto dice lo siguiente, quiero leerlo y quiero ponerle en pantalla, y a propósito aparece en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, que son llamados evangelios sinópticos, evangelio es buena nueva. Estos son llamados sinópticos porque nos dan una vista común, una sinopsis de la vida de Jesús. Juan, conocido como el evangelio de las cosas omitidas, no registra este hecho, pero qué bueno leer Mateo, Marcos, Lucas y comparar. Vamos a mirar en Lucas. Lucas dice lo siguiente. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola, esta analogía. Y lo precioso de esta parábola es que Jesús la cuenta y más adelante la explica. Qué bueno, porque no tenemos que rompernos la cabeza pensando qué significa esto o qué significa lo otro. Esto es como cuando uno resolvía problemas de cálculo y en la parte de atrás estaban las respuestas, las soluciones. Aquí Jesús da una parábola y Él mismo la cuenta, porque los discípulos le dicen, Señor, cuéntanos la parábola, explícanos, ¿qué significa? Y Jesús la explica. Y vamos a mirar en esa parábola la explicación que Jesús hace, pero quiero resaltar 3 aspectos que son evidentes. Habla de el sembrador, el campo y la semilla. El sembrador, ¿quién es? Jesús, que está frente a una multitud, hablándoles de la palabra de Dios, enseñando a esa multitud. Él está siendo de sembrador. Y cualquier persona hoy, como me toca en este momento, cuando alguien abre la palabra de Dios ante otros, está haciendo una labor de sembrador. El campo es las personas, el corazón de las personas, cómo las personas reciben la semilla, que es la palabra de Dios. Y quiero hablarle de esta semilla. Por tanto, hay un sembrador, que es Jesús. Hoy, cualquier persona que comparte y enseña la palabra de Dios. El campo, el corazón de las personas. Y la semilla, que es la palabra de Dios. Esta semilla, y me encanta pensar en la semilla como palabra de Dios. Y quiero decirle 3 razones o 3 características de la semilla que bien tiene que ver con las palabras de Jesús. Lo primero, cuando uno piensa en la semilla, es que la semilla tiene vida en sí misma. Uno siembra esa semilla en un terreno y va a dar fruto o va a crecer porque la semilla tiene vida. Quiero que pensemos en esto porque esta semilla, que es la palabra de Dios, tiene vida. Tiene vida. Tanta vida que el autor de Hebreos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es así, es viva y eficaz. Por eso el salmista va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mismo autor va a decir en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra? La palabra de Dios es viva y transformadora. Por eso cuando una persona se expone a la palabra de Dios, la vida cambia.
Por eso que en el primer episodio de los círculos son mejores que las filas, hablando de los grupos. Qué bueno que en los grupos es clave, fundamental, abrir la palabra de Dios, discutir, hacer preguntas, abrir el corazón y decir qué significa esto, sin temor. La palabra de Dios es fundamental. Y mientras más nos expongamos a ellas en los grupos pequeños, en lo personal, en un tiempo diario con la palabra de Dios, vamos a experimentar que es viva en nosotros. Muchas historias podríamos contar, pero quiero contarles solo una. Un amigo que tuvo un pasado muy difícil, muy duro. Tuvo una historia tenaz, pero él cuenta que él decidió leer la palabra de Dios. Ante tanto escuchar de la importancia de la palabra, él empezó y cogió su Biblia y comenzó a leer a partir de Génesis. Y comenzaba a leer, y a leer, y a leer, y a avanzar. Y él dice, cada vez que yo encontraba alguna historia, algún relato, algún pasaje en el cual me veía retratado, me detenía, oraba y buscaba al Señor con todo mi corazón. Cuando estaba avanzando, ni siquiera había terminado de leerla. No, cuando estaba de pronto en la mitad o menos, él dice, en un momento yo me encontré con Jesús y su palabra y comencé a vivir un cambio y una transformación que solo Él puede hacer. Él se sorprendió cómo la palabra de Dios había cambiado ya su vida. Él me decía, mis reacciones son otras, pienso de una manera diferente. He descubierto cómo la palabra de Dios ha sanado mi pasado y sigue restaurando mi vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios transforma al ser humano. Y una vez más, ante las necesidades que estamos enfrentando en este tiempo de pandemia, de orden público, de la economía, quiero decirle, mientras más esta palabra, esta semilla esté sembrada en nosotros, más vamos a poder vivir los resultados que ella trae a la vida. Pero no solamente quiero decirle que es viva, también hay algo que quiero que pensemos, que la palabra de Jesús, así como la semilla fructifica, la palabra de Jesús fructifica. El texto que hemos leído habla, al final dice que ese cuarto terreno produjo una cosecha del 100 por 1. En los otros evangelios dice fruto al 30, 60 y al 100 por 1, es decir, mucho fruto. Así como la semilla fructifica, esta palabra, la palabra de Dios en la vida humana, fructifica, da mucho fruto. Por eso Jesús habla de los frutos y uno puede encontrar a Pablo hablando de los frutos del Espíritu y podemos ver a Jesús en los evangelios diciéndonos que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esta semilla produce fruto, así como la semilla de un durazno produce duraznos, un manzano produce manzanas. La palabra de Dios, sembrada en el corazón humano, produce fruto. ¿Qué fruto? Escúcheme bien, produce el carácter de Jesús en la vida humana. Jesús mismo reproduciéndose en cada uno de nosotros por su palabra en el corazón. Ese es el fruto, la palabra de Dios fructifica, por tanto, tiene vida. La palabra de Dios fructifica y quiere hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Si queremos una Colombia diferente, una sociedad distinta, necesitamos más palabra de Dios. Esto no es religión, esto es vida. Jesús hablándole a una multitud, Jesús estaba pensando, toda esta multitud, ¿quiénes realmente están recibiendo la semilla de la palabra de Dios para que fructifiquen la vida? Lo tercero que quiero mencionarles es que esta semilla de la palabra de Dios tiene que ser cultivada en cada uno de nosotros. Porque si no se cultiva, si no se cuida, esa semilla muere. Por eso aquí Jesús habla de 4 terrenos. Y quiero que escuchemos, vamos a ver la parábola completa primero. Vea lo que dice. Dice que un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola nos habla acerca de cómo oímos. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo esta semilla de la palabra de Dios llega a nosotros? Esta semilla que tiene vida, esta semilla que fructifica,
Esta semilla necesita ser cultivada porque hay 4 tipos de terrenos que Jesús menciona y dice así. Dice, esta primera semilla que cae junto al camino, y la repito, dice que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Jesús lo explica más adelante en el versículo 12, dice, son los que están junto al camino, son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para no sea que crean y se salven. El diablo es tan real como Dios mismo. El diablo no es un cuento de niños. El diablo no es que sea rojo, negro, tenga cachos, tridente y cola. No, el diablo no es así. El diablo es tan real y el diablo quiere alejar, quiere robar la palabra de Dios de cada uno de nosotros. En ese momento inclusive, algunos están escuchando y dirán, ay, la parábola del sembrador yo la he leído, ya la conozco. Y quiere distraerlo. Escuche, por favor. O algunos de pronto están pensando en otra cosa y se están distrayendo. Ponga atención, qué difícil es esto de las transmisiones porque usted me ve, yo no lo veo, pero quiero decirle ahí donde está, oro y le pido a Dios que la palabra llegue a su corazón, que la semilla de la palabra llegue a un buen terreno, porque lo que hace el diablo es robar la palabra. Y hay mucha gente que la escucha y dice que viene el diablo y la roba. ¿Para qué? Porque él no quiere que crean ni se salven. Hay mucha gente así. En aquella época había gente así, que escuchaba a Jesús y luego se iba y la palabra quitada de sus corazones. Hoy pasa lo mismo. Por eso la advertencia es tengamos cuidado, porque en cualquiera de nosotros la palabra de Dios puede ser quitada. Usted puede estar escuchando hoy y viene el diablo y lo quita. Y dice que este terreno es un terreno junto al camino. ¿Cómo es el camino? Es un camino duro porque está pisoteado, trasegado. Ese camino duro que no puede recibir la semilla. Hay personas que han vivido esta experiencia de ser pisoteados, trasegados, maltratados, y ya su corazón está tan duro que la semilla de la palabra de Dios no puede penetrar, no puede entrar. Es el primer terreno. El segundo, lo dice más adelante, dice, otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Y Jesús explica, dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Son las personas que podríamos decir, aquellas personas como impulsivas, ¿sí? Que se emocionan y escuchan y dicen tan bonito, tan precioso, ay, tan lindo. Y dice que la reciben inmediatamente, dice en Mateo. Y con alegría, con gozo, con emoción, pero no duran mucho. ¿Por qué? Se les pasa. De pronto van a un evento, escuchan algún tema, eso les llama la atención, los cautiva, se emocionan, pero ahí queda. Y el texto lo describe, dice con alegría. Dice, pero no tienen raíz, porque hay piedras en ese terreno. Y dice que se apartan de Jesús cuando llega la prueba. ¿A qué prueba se refiere? Cuando llegan los problemas, las dificultades por causa de Jesús. Cuando en el trabajo o en la familia comienzan a burlarse de nosotros porque hemos decidido seguir a Jesús y nos tratan de una u otra manera. Cuando una persona no tiene raíz, estas pruebas y estas dificultades hacen que la semilla muera. Y escúcheme bien, vivir con la palabra de Dios, vivir conectados con Jesús y su palabra es la mejor manera de vivir. No hay mejor manera de vivir que esta. Por eso en esta serie estamos enfatizando la vida es mejor conectados, conectados unos con otros en amistad, conectados con Jesús y su palabra, porque es lo mejor que podemos hacer. Y aquí las piedras, las pruebas, las dificultades ahogan esta semilla. Hoy pasa lo mismo, que las pruebas, que las dificultades, que lo que estamos viviendo hoy no ahoguen la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay un tercer terreno, por eso insisto otra vez, esta semilla hay que cultivarla. Si está junto al camino no va a dar fruto, si hay piedras tampoco. Pero vea la tercera. Dice, otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Aquí la semilla crece, la palabra comienza a dar fruto, pero también crecen los espinos. Y Jesús explica, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran.
Una palabra clave que se repite en las parábolas y se repite aquí en la parábola del sembrador es oír. Por eso Jesús dice, cuidado, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo escuchamos? Y oír en la palabra de Dios tiene que ver con oír y actuar y hacer. ¿Cómo escuchamos? Aquí hay gente que escucha la palabra, pero dice que los espinos, y esos espinos crecen. ¿Y qué son los espinos? Acá lo dice Jesús, las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Preocupaciones, ¿quién no tiene preocupaciones? En aquella época tenían preocupaciones. Estaban preocupados por la opresión del Imperio Romano, estaban preocupados por los tributos que tenían que pagar, estaban preocupados también por temas de enfermedad, por temas de economía, estaban preocupados por la corrupción del Imperio Romano y la opresión que ellos estaban sufriendo. Siempre ha existido corrupción, opresión y maldad. Las preocupaciones de aquella época no son muy distintas a las preocupaciones de ahora. Preocupaciones. Y por sobre todo esto nos preocupa la pandemia, la incertidumbre que ha traído esta pandemia. Preocupaciones. Y cada edad tiene preocupaciones. Se preocupan los jóvenes por sus estudios, se preocupan por sus relaciones, sus amigos, se preocupan por su apariencia, por su identidad. ¿Será que me veo bien? Todas las preocupaciones de la juventud. Se preocupan los más adultos, los jóvenes adultos, pensando en su carrera, pensando si habrá trabajo para ellos, si se van del país. Se preocupan los que se quieren casar. ¿Será que me voy a casar? ¿Será que encuentro pareja? Se preocupan los que tienen hijos chiquitos, y estos niños, ¿cómo voy a cuidar de ellos y cómo voy a criarlos en todos estos desafíos que vivimos? Se preocupan los de la tercera edad, se preocupan todos. Usted puede darse cuenta de la edad de las personas por las conversaciones, ¿cierto? Si un grupo de personas, de amigos, hablan solo de el cardiólogo, el neurólogo, el control médico, usted sabe ya de qué edad estamos hablando. Si usted escucha a algunas personas hablando de colegios y qué colegio es mejor y etcétera, entonces las preocupaciones ahí obviamente usted se da cuenta, son parejas, son familias que están en edad de criar a los chinos. Uno por las conversaciones deduce las edades y las preocupaciones propias de cada edad. Todos tenemos preocupaciones y válidas, por cierto, pero que estas preocupaciones no ahoguen la semilla de la palabra de Dios. Que esas preocupaciones válidas no apaguen la palabra, no. Más bien que esas preocupaciones podamos enfrentarlas a la luz de la palabra de Dios. Y dice no solo preocupaciones, habla de riquezas, habla de las riquezas y los placeres en esta vida. Todos en esta tierra queremos tener mejor condición de vida. Nadie está haciendo votos de pobreza, que quiero vivir en la miseria. No, y está bien que hayan varias planes, proyectos, y qué bueno las personas que tienen emprendimientos y que quieren seguir adelante. Qué bueno que usted aspira a tener la casa propia, la finca, un mejor carro y viajar y descansar y tener unas buenas vacaciones. El problema es cuando esto se convierte en algo que ahoga la semilla de la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque pensamos que teniendo más, valemos más. Por eso qué triste que las personas comiencen a calificar o valorar a las personas por en qué colegio estudió, en qué barrio vive. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando viaja y se encuentra con un compatriota en el extranjero y le preguntan, ¿y dónde vives? ¿Y dónde trabajas? ¿Y en qué colegio estudiaste? ¿Y de qué universidad saliste? Como para tratar de saber con quién estoy hablando. Qué tristeza que las personas sean valoradas por estas cosas. Jesús habla del valor de la vida humana, que es mucho más que todo eso. Por eso qué bueno que usted pueda aspirar a todo lo que hemos mencionado, pero que nada de eso ahogue la semilla de la palabra de Dios en la vida, porque cuando eso se convierte en una prioridad, la vida es una desgracia. La vida no consiste en los bienes que el ser humano posea. Jesús lo enseñó, porque hay gente que puede tener todo eso que hemos mencionado y ser muy infeliz. La verdadera felicidad en esta tierra está cuando la semilla de la palabra de Dios da el fruto que solo ella puede dar en el corazón humano. Ahí hay verdadera dicha y felicidad. Tenga o no tenga las otras cosas. Hay gente que vive desesperada por la casa propia y dice, no me quiero morir viviendo en arriendo. Más bien dele gracias a Dios que puede pagar un arriendo y vivir en una casa. Hay gente que no puede. Este consumismo en el que vivimos nos tiene aplastados. Por todos lados los mensajes, la casa de sus sueños, el viaje que usted se merece,
el carro que usted necesita. Y la gente se deja llevar por estas cosas. Tengamos mucho cuidado, por favor. Ese consumismo trata de generar necesidades que no tenemos. Una persona definió el consumismo de esta manera. Dijo, el consumismo es gastar la plata que no tiene para comprar lo que no necesita, para impresionar a quienes no lo conocen. Y los bancos contribuyen con esto, ¿cierto? Tiene un cupo preaprobado, la tarjeta que usted necesita, y usted comienza a aspirar, no, la Platinum, la Gold, la Infinite y no sé qué más, y todas las tarjetas, y usted cree que tiene mayor categoría porque tiene ahora la Black. ¡Qué cosa tan espantosa! La gente no vale por lo que tiene, vale por lo que es. Y uno es un hijo de Dios cuando encuentra en su palabra que esta semilla nos dice que somos unos pecadores que necesitamos arrepentirnos delante de Él y entregarle la vida con todo el corazón. Que las espinas, como las preocupaciones, los placeres y las riquezas, no ahoguen la semilla de la palabra de Dios. Y reitero, no estoy hablando de que no es bueno que progresemos en la vida. Qué bueno que sí, pero que jamás esto sea una prioridad. Que la prioridad sea la semilla de la palabra de Dios que nos permite enfrentar cualquier situación de la vida de una manera distinta. El cuarto terreno que se menciona es, dice, otra parte, la parte buena, pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Y Jesús le explica, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Ese es el buen terreno. Ahora, no quiero que aquí saquemos conclusiones a veces locas, ¿no? Hay gente que estudiando la parábola dice, mira, que hay 4 terrenos, solo uno fructificó. Quiere decir entonces que cuando uno enseña la palabra de Dios, solamente el 25% de las personas van a reaccionar de manera positiva. Mire, Jesús no estaba pensando en eso. Lo que Jesús estaba pensando en es, acá hay una semilla, que es la palabra de Dios, y que los corazones de nosotros tienen que estar dispuestos a recibirlo, porque depende cómo oímos. Por eso Jesús repite y repite, el que tenga oídos para oír, que oiga, que escuchemos, que nosotros tenemos que ser un buen terreno. Como dice acá, dice, los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran. Escúcheme con atención, habían muchos religiosos también escuchando a Jesús, mucha gente religiosa en aquella época que conocía todo lo que diríamos era la palabra de Dios en aquel entonces, toda la ley de Dios. Pero esta gente no fructificaba, porque no basta con conocer. Eso no tiene que ver con conocimiento, eso tiene que ver con permitir, con tener un corazón, como dice aquí, noble y bueno, para que la palabra de Dios, esta semilla que estamos hoy aquí esparciendo, pueda encontrar en nosotros un corazón bueno y noble para dar fruto, y mucho fruto. Por eso, esta semilla, lo primero que le dije es viva y eficaz. Esta semilla fructifica y esta semilla tiene que ser cultivada y continuamente cultivada. No es que yo ya recibí esta semilla de la palabra de Dios hace 1 año, 2 años, 5 años o 20 o 30 años. Esta semilla tiene que seguir siendo cultivada en nosotros. Yo le doy gracias a Dios que esta semilla llegó a mi vida cuando era un pelado de 16 años. Lo he contado en varias oportunidades, pero quiero decirle, a veces los espinos crecían. Las preocupaciones de cada etapa de la vida. Y gracias a Dios por personas que Dios ponía en el camino para llamar a cuentas, para exhortar, para corregir, para amonestar. Y a veces con firmeza, como lo necesitamos, en determinados momentos de la vida, para caer en cuenta que necesitamos siempre, escúcheme bien, continuamente, seguir cultivando la palabra, la semilla de la palabra de Dios en el corazón, en la vida, para que siga fructificando. No pensemos que esta parábola es algo para los niños, no, esta es para todos. Todos nosotros tenemos que seguir cultivando en nosotros la semilla de la palabra de Dios. Por eso qué importante tener tiempos diarios con la palabra de Dios. Qué importante tener un grupo para estudiar juntos la palabra de Dios. En un grupo de crecimiento, en una oportunidad, hablando de todo lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Sacamos un pequeño acróstico. Decíamos, vea, la palabra de Dios hay que memorizarla. Empezábamos con M. La palabra de Dios hay que obedecerla. O decíamos, la palabra de Dios hay que leerla. L.
Vaya formando el acróstico. La palabra de Dios hay que estudiarla. Y por último, la palabra de Dios tiene que ser motivo de reflexión. Y concluimos, hay que moler la palabra de Dios. Moler, memorizar, obedecer, leer, estudiar y reflexionar en ella. Cuando hacemos esto con la palabra de Dios, la vida es transformada. Jesús y su palabra, conectados con Él, la vida es transformada, el matrimonio es transformado. No va a haber cambios en la vida. Usted me puede decir, mire, yo llevo años conectándome con la confra, yendo a la confra, asistiendo, etc., lo que quiera. Si la palabra de Dios no se mete en nuestro corazón, si no molemos la palabra de Dios en nuestra vida, no se van a dar los cambios que nosotros buscamos y necesitamos. Vamos a tener una Colombia diferente cuando podamos quitar esas piedras de muchos terrenos, esas espinas de otros, y remover esa tierra junto al camino de gente que tiene el corazón encallecido, endurecido, para que la semilla de la palabra de Dios pueda caer en buena tierra y pueda dar el fruto que solo ella puede producir. Quiero decirle esta mañana, para ir terminando, Jesús insiste, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oramos por Colombia en esos tiempos de tanta necesidad, pero vamos a ver cambios cuando la palabra de Dios se meta diariamente en nosotros. Busque maneras, por favor, de hacerlo. Ahora hay muchas aplicaciones en el celular para poder tener lecturas diarias. Ponga alarma, lo que quiera, muy temprano en la mañana si usted es madrugador, muy tarde por la noche si usted es trasnochador, pero en la medida que la palabra de Dios comience a llegar al corazón y usted tenga el hábito de acercarse a ella, pequeños hábitos causan grandes resultados. La palabra de Dios en el corazón comienza a cambiar la vida de una manera que usted se va a sorprender. Nos vamos a sorprender. Que Dios, a través de su palabra, siga llegando a nosotros. A manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en pantalla. Vivir conectados con Jesús y su palabra es la mejor manera de vivir. Jesús dio la vida por nosotros para que podamos vivir de esa forma. Que su palabra eche raíces en cada uno de nosotros y produzca los resultados que solo ella puede producir. Perdón, restauración y vida. Quitemos de nosotros todo lo que estorba para que la semilla de la palabra de Dios produzca ese fruto. Le dejo dos preguntas también para reflexionar. ¿Con qué tipo de terreno se identifica? ¿Qué debe hacer? ¿Con qué tipo de terreno nos identificamos? Si creemos que a veces hay piedras y falta echar raíz, si vemos que a veces hay esas espinas que van creciendo, las preocupaciones o el afán en el cual estamos en este tiempo donde se trabaja mucho más en casa, se educa a los chinos, hay las labores domésticas, tanto que hacer que a veces no hay tiempo para la palabra de Dios, no hay tiempo para cultivar la palabra de Dios en la vida. ¿Qué debemos hacer? Cultivarla una y otra vez. La segunda pregunta es, ¿qué fruto puede identificar en su vida como resultado de la palabra de Jesús en usted? ¿Qué fruto? ¿Hay algún fruto que podemos ver? Algo que ya, sí. Voy terminando. La palabra de Dios en la vida, Jesús y su palabra en nosotros, causa una revolución en la vida humana. Expongámonos a esa revolución, a ese cambio, para tener una familia diferente, una comunidad diferente, un país diferente. Vamos a orar y decirle al Señor, Señor, que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, que nuestra vida pueda ser ese buen terreno, para que esa semilla que es viva, para que esa semilla que fructifique, nosotros hagamos nuestra parte de cultivarla. Señor, en esta mañana venimos ante ti. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que fructifica. Queremos pedirte, Señor, que nosotros podamos hacer nuestra parte de cultivarla, para que ella pueda encontrar en nosotros ese buen terreno para dar fruto para ti. Ese fruto que se refleja en un carácter de una vida transformada como la de Jesús. Señor, queremos ver vidas transformadas, familias transformadas, comunidades transformadas por el poder de tu palabra. Señor, danos la humildad, la sencillez para acercarnos a ti cada día, para acercarnos a esos grupos pequeños en los cuales también podemos exponernos a tu palabra, para que sea tu palabra la que haga esos cambios profundos en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra encuentre, que la semilla de tu palabra encuentre en nosotros
ese terreno bueno para fructificar para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por el mensaje que acabamos de escuchar y como nos compartía Joaco, que la palabra del Señor se arraigue en cada uno de nuestros corazones para dar fruto. Recuerda que puedes ver y compartir este mensaje desde el canal de YouTube y las plataformas de podcast. Les mandamos un fuerte abrazo a los papás de parte de todo el equipo de la Confra Unicentro. Y niños, ya viene Aventura Confra y Petit. Así que no se huevan. Pero antes de eso, ¿qué tal si sacamos un minutico para darle gracias a Dios por nuestros papás y hacemos esta pequeña oración? Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, gracias Señor por cada uno de los papás, Señor, que están representados en la Confra Unicentro, Señor. Gracias porque son representación tuya, Señor, de lo que tú, de tu amor, de tu cuidado, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos para que los bendigas, les dé sabiduría en esta ardua tarea de ser padres, de ser cabeza de su familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de ellos, porque tú los amas, Señor. Te ruego que siempre ellos se sientan amados por ti y respaldados por ti. Los bendecimos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, ahora sí, Aventura Confra y Petit y nos vemos el otro domingo. ¡Chao! Hola, bienvenido a Aventura Confra y Petit. Ok, Lana, terminaste muy bien. Ahora yo debo hacer el hueco. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a Aventura Confra y Petit. Hoy estamos aquí sembrando unas semillas mágicas que nos dieron. Yo soy Laura la Granjera y Lana la Granjera. Y estamos felices de estar con ustedes hoy. Pero bueno, estamos sembrando nuestras super semillas mágicas. Dale, Lana, tíralas. Eso, acá. Ok. ¡Ay! ¡Ay, no! Se comieron las semillas. Nuestro perro se comió las semillas. No, y ahora, ¿qué hacemos? Que la suelte, que la suelte. Ah, ¿qué vamos a hacer, Lana? Menos mal nos quedaron 4 semillas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3 y 4. Y vamos a sembrarlas en diferentes lugares. ¿Te parece, Lana? Sí. Ok, Luke, ¿tú nos ayudas? Mira, ahí está Luke. Claro que sí, Lana, y claro, Laura, yo les ayudo a sembrar esas semillas. Bueno, ¿qué tal si mientras las sembramos le cantamos a Dios? ¿Les parece? Sí. ¡Súper! Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable.
Bueno, chicos, le estaba explicando a Lana que a veces cuando sembramos las cosas hay diferentes matas como la maleza y toca quitarla. Así que jalemos duro, Lana. Lo hicimos. Hay que quitar maleza, hay que quitar la sombra, hay que tener mucho cuidado. ¿Cierto, Luke? Si la tierra se pone en los ojos, toca tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ah, pero es que yo siempre que siembro algo a mí nunca me crece nada. Tengo una mano que no funciona para el campo. Sí, hay personas que dicen eso, Luke, pero no, ¿sabes? Es que tenemos que tener cuidado, como les decía, hay que quitar la maleza, hay que cuidar la tierra para que las maticas funcionen, ¿verdad, Lana? Sí. Bueno, pero ¿saben? ¿Quieren saber algo? En la Biblia también habla de eso. De verdad, la Biblia también nos habla de agricultura y todo eso, y la Biblia sí habla de todo, sí. ¿Cierto? Sí. La Biblia habla de todo, pero ¿saben? Tiene un significado muy profundo. Pero ¿qué tal? Si vemos, es una parábola, así que parábola quiere decir, pongan atención, es una historia. Jesús explicaba a las personas con historias para que la gente entendiera mejor. Entonces, ¿qué tal si vemos la parábola del sembrador? Sí. ¡Súper! Un día, un granjero salió a sembrar algunas semillas. Por donde él iba caminando, tiraba las semillas a su alrededor. Cada semilla era idéntica, brillante, verde y llena de todo el potencial para dar vida. Algunas de estas semillas cayeron por el camino. No había espacio para que su raíz creciera. Estas fueron pisoteadas. Así que ahí quedaron, quietas. Las aves vieron las semillas desde lo alto, bajaron y se las comieron. Otras semillas cayeron sobre suelo pedregoso. No había mucha tierra, aunque al principio crecieron. Pero la falta de humedad hizo que murieran poco a poco. Y sin agua no pudieron echar raíces. Otra parte de las semillas cayeron entre espinos. Estas semillas empezaron a crecer, crecían. Sin embargo, los espinos crecieron aún más grande, así que no pudieron producir ningún fruto. Así que fueron ahogadas por las espinas. Pero en cambio, otras semillas crecieron en buena tierra, brillantes, bonitas, y dieron excelente fruto. Algunas dieron 30, 60 y hasta 100 granos por semilla. ¡Qué buena tierra era esta! Bueno, Luke y Lana, ¿cómo les pareció el video? Súper. A mí me encantó porque es que me gusta mucho ensuciarme y andar todo cochino sembrando matas. Sí, pero, ¿saben? Esa historia tiene un significado muy profundo. Y hay 3 cosas importantes que necesitamos saber qué significan. Como la primera. Uy, yo ya sé. Ese es el sembrador. Ajá. O Lana, ¿tú cómo le dices al sembrador también? Granjero. O el granjero. Y la segunda, bueno, pero el sembrador y el granjero, ¿quién representa? ¿Ustedes quién creen que representa? Muy bien, allá el niño en la casa es Dios, sí. El granjero o el sembrador es Dios. Ajá. ¿Y el segundo?
El segundo era la semilla. La semilla, sí. ¿Y ustedes qué creen que significa que es la semilla, Luke? Sí, yo no creo que era una semilla común. Era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ajá, ¿qué dice? La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y que entra en lo más profundo de nuestro ser. Y la tercera, ¿qué es? Corazón. Ajá, que es la tierra o las tierras. O las personas. Muy bien, Luke, casi no. La tierra son las personas o el corazón, que es donde cae la semilla que Jesús está poniendo. Pero hay 4 situaciones diferentes, Luke. ¿Te acuerdas dónde cae la primera semilla? Sí, yo me acuerdo. Creo que el granjero iba caminando y tiró una semilla y cayó al lado del camino. Al lado del camino. Significa que cae, sí, recibe con alegría la semilla, ¿cierto? Pero se va, vienen los pajaritos y se la llevan y pues no crece. Como cuando Blackie entró, ¿cierto? ¿Y qué se comió Blackie, nuestro perrito? Sí, se comió las semillas y después no crecieron. Exactamente, lo mismo pasa cuando los pájaros vienen, la semilla ya no crece. ¿Y cuál era la segunda situación? La que caía entre las rocas. Ajá, y miren estas rocas, cuando cae una semilla ahí, es difícil que crezca porque no tiene agua. Como cuando no creamos raíces, vienen las pruebas, vienen cosas difíciles, ¿sí? Sí, yo he visto a veces que las semillas entre las rocas no crece nada, solamente hay animales. Entonces es muy difícil que una mata crezca entre las rocas, ¿cierto? Cierto, y así nos pasa a nosotros. Si caemos en una tierra que hay mucha roca, pues cuando vengan pruebas y momentos difíciles, nuestra fe, o sea, lo que creemos en Jesús, pues no vamos a estar bien preparados. Bueno, ¿y cuál era la tercera situación, Luke? La tercera era una muy interesante, tenía que ver con las maticas, las malas hierbas, los espinos que crecían alrededor. Los espinos, sí. A veces imagínense encontrar aquí una semillita entre todos esos espinos. Y saben, esos espinos son cosas que nos alejan de su palabra, como querer, en vez de leer su palabra, ver televisión todo el día o jugar Minecraft. Sí. Todas esas cosas a veces yo le dedico más tiempo como a estar jugando que estar a veces dedicándole tiempo de pronto a compartir con mis papás la palabra de Dios y eso. Exacto. Ahora, no es que esas cosas estén mal, no, todos podemos jugar, ver televisión, hacer esas cosas chéveres, pero no olvidar que la palabra de Dios es lo que nos hace crecer y dar fruto al 30, 60 y 100. Bueno, y la última. Bueno, después de tantas malas tierras, creo que venía la última tierra que es buenísima. Es la buena tierra, la que cae en la tierrita que sí crecen las cosas. Sí, ¿sabes? Esa me recuerda a tu corazón, Luke. Cuando tú llegaste, ¿te acuerdas cuando Luke llegó a Aventura Confra que no sabía nada de la palabra de Dios? Y poco a poco, con mucho amor, le hemos enseñado y él ha aprendido porque lee la palabra y su fe ha crecido. Cada vez conoce más de Jesús. Y eso es lo que quiere Jesús, que tu corazón esté siempre preparado. Bueno, chicos, llegó el momento de la actividad. Todos tenemos en casa un tarro de mermelada que ya no usemos. Vamos a pedirle a los papás que nos regalen un poquito de tierra. De pronto podemos salir al jardín y cogerla. Y vamos a llenar nuestro tarrito. Le vamos a echar agua. Vamos a hacer un huequito muy profundo. Y vamos a sembrar varias maticas, ¿les parece? Después de que sembramos, echamos más tierrita y así tenemos nuestra matica. Bueno, esa es la actividad del día de hoy, pero también los animo a que leamos nosotros la parábola del sembrador. La encontramos en Lucas 8, del 4 al 15. Así que los animo que en familia lo hagamos. Pero bueno, chicos, hasta aquí llegó Aventuras Confra y Petit. Nos encanta estar con ustedes. Síganos en las redes y recuerden, si uno de ustedes de pronto no está en nuestros grupos de crecimiento de Respuestas en el Génesis, aún tenemos cupos. Empezamos un nuevo ciclo a finales de junio, así que los esperamos. Un abrazo muy grande.